¿Quién es Dios? Por Padre Daniel Sisoyev. Las pruebas de la existencia de Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es una persona. Dios es inmaterial. Dios el Padre no puede ser representado. Dios no tiene la forma humana. Dios es inmortal. Dios es espíritu, la causa de la existencia de Dios. ¿Quién creó a Dios? Dios es el principio de todas las cosas. Dios es eterno. Dios es el único en el que nos podemos apoyar. Dios está fuera del tiempo. Dios es la vida. Dios es autosuficiente. Dios posee deseos. Dios es incapaz de padecer. En Dios no hay ninguna insuficiencia. Dios no tiene necesidad de nada. Dios es omnipresente y lo llena todo. Hay unos lugares especiales en los cuales Dios habita. Dios lo ve todo y escucha todo. Dios tiene carácter. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Dios es todo sabio. Dios anhela que todos los hombres se salven. La voluntad de Dios. Los sentimientos de Dios. Dios tiene emociones. Dios tiene un odio impasible por el pecado. Dios tiene una ley. Que todos los hombres y los ángeles sean como Él. La oración humana puede cambiarlo todo. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo hablar de eso? Si los misioneros empezaran a hablar acerca de la Santísima Trinidad, estarían condenados al fracaso. No les entendería muy bien. Primeramente hay que decir sobre qué entendemos nosotros bajo la palabra Dios y luego pasar al siguiente paso, es decir, al hablar sobre quién es Él, las pruebas de la existencia de Dios. Hay 5 pruebas principales de la existencia de Dios. Aunque en el 2008 hay 21 pruebas irrefutables de la existencia de Dios, en realidad todas estas las podríamos reducir a 5 principales. Primera, la ontológica. Segundo, la ética, la de Descartes. Tercero, la teleológica, es decir, la que habla sobre el propósito. Cuarto, la cosmológica, la que habla del universo. Quinto, la histórico-psicológica. Primero, la ontológica. De la palabra ontos, que significa el que es o el ser. La ontología es una ciencia sobre lo que existe, sobre la existencia. Dios, siendo el ser perfecto, no puede ser sin existencia, ya que si el ser perfecto no tiene existencia, entonces él no podría ser perfecto. Existe cierta jerarquía de existencia, en la cual hay cosas más perfectas, tal como las menos perfectas. Nosotros podemos hablar acerca de más perfecto y menos perfecto solamente bajo la condición de que exista una más alta perfección. La información de que la verdad absoluta es que no existe una verdad absoluta carece de sentido. Si no hay verdad absoluta, entonces tampoco habrá juicio absolutamente verdadero. Consecuentemente, esa afirmación misma no puede ser absolutamente verdadera. Ahora, surge una pregunta. ¿Será ilusoria esa perfección absoluta? La perfección absoluta no puede ser sin existencia, si no, no será una perfección absoluta. Si hablamos del mundo real, el argumento ontológico presentado por Anselmo de Canterbury es el más convincente. Dentro de nosotros existe el juicio que juzga todo lo que sucede, sin que el proceso de juzgar es absolutamente imposible, sin el discernimiento, y el discernimiento supone tener la capacidad de evaluar, es decir, de juzgar. La prueba cosmológica. Todas las cosas en este mundo tienen su origen en lo que está fuera de ellas. Por consiguiente, el universo entero también debe tener su origen en algo que está fuera de él, pues esta causa, ese origen, se llama Dios. Aquí la lógica es muy simple. Si cada una de las partes de un todo tiene su origen en lo que está fuera de ellas, entonces ese un todo mismo debe tener un origen en lo que está fuera de él. Aquí pueden hacer un debate, decir que el concepto de las relaciones causa y efecto es una ilusión. Sí, pueden decir así, pero, si somos sinceros, entonces nosotros deberíamos renunciar a nuestros órganos de los sentidos, por cuanto en el mundo, el cual observamos, utilizamos nuestros ojos para verlo, nuestros oídos para escuchar, y las relaciones causa-efecto las observamos con otros órganos de los sentidos. Tal es la realidad de nuestro mundo.
Sin embargo, uno puede renunciar a ella también, diciendo que el mundo representa un producto de su alucinación. Entonces, él llegaría a ser la causa exterior de su existencia. Queda la causa que está fuera de la cosa cuyo origen es, solo que ahora esa causa es ese hombre mismo. Entonces, esa teoría llegará a ser irrefutable, ya que ¿quién debatirá con ese hombre mismo? Si todas las cosas son una alucinación que viene desde afuera, es decir, la mente humana, es imposible debatir entonces, porque el conocimiento sería imposible de transmitir y cada quien crearía su realidad, y no se puede debatir con las alucinaciones. No obstante, ¿qué va a pasar si de repente esa alucinación te dé una bofetada? Es que no puedes enojarte con un sueño, serías completamente ilógico. El argumento más maravilloso que muy a menudo se presenta en la Biblia es la prueba teleológica. Sobre la base de la observación contemplativa de la creación, se llega a conocer la belleza del autor de esa creación. El argumento aquí es muy simple. El mundo es tan complejo que no puede aparecer por casualidad. Las huellas de la idea razonable del Creador son tan evidentes que ignorarlas es prácticamente imposible. Acerca de eso habla el libro La sabiduría de Salomón. He aquí, por ejemplo, este teléfono celular. Una cosa interesantísima. ¿Puede él aparecer así por casualidad? No, por supuesto. Aquí es obvio que existe una idea razonable, partiendo de la que el teléfono celular fue creado. ¿Puede aparecer por casualidad el cerebro que ha creado este teléfono celular? No, pues en la existencia existe el así llamado principio antrópico. Conforme a este, el universo es construido de tal manera que en él podría nacer la vida razonable. Las constantes del mundo son tan precisas que cualquier tipo de cambio llevaría la imposibilidad de la existencia de la vida en el universo. Por ejemplo, el cambio de peso en los electrones hasta 3 veces llevaría a que no pudieran existir ningunos elementos más pesados que el helio. Tales ejemplos hay muchos para comprobar que la existencia de Dios se da y que configuró la vida y configuró el universo como lo conocemos. Dios es el creador de todas las cosas. Todos estos argumentos nos llevan a pensar que la mejor manera de abrir una conversación sobre Dios es empezar con la noción del creador. Dios es el origen de la existencia del mundo. Él es el creador del mundo. Él es el artista que lo creó todo. Dios ha creado algo diferente en comparación con Él mismo. Por eso, cuando hablamos de Dios, nosotros afirmamos que existe el creador del mundo, que es algo diferente en comparación con este mundo. Porque nosotros hablamos del creador y no de alguna fuerza, pues precisamente aquí viene el argumento ontológico. Si hablamos del nivel de la perfección, pues un ser autoconsciente es más perfecto que aquel que no lo es. La perfección suprema, la perfección absoluta, de ningún modo puede ser un ser que no es autoconsciente, sino él sería menos perfecto que el hombre, el cual sí es autoconsciente y sabe de su existencia y es capaz de hablar de ella y relacionarse con él. Dios es una persona. La perfección suprema, la absoluta, debe ser personal. Cuando hablamos acerca de la personalidad, no hablamos de persona en el sentido fisionómico. Una persona es aquel que puede decir yo. Cuando hablamos de Dios como del Creador, tenemos en cuenta que Dios no es el mundo. Por consiguiente, Él no puede ser descrito por tales características que existen en el mundo. Dios es inmaterial. ¿Cuáles son las principales características del mundo? Espacio, tiempo, materia y energía. Consecuentemente, Dios está fuera del espacio, fuera del tiempo, fuera de la materia y fuera de la energía. Él es diferente. Él es espíritu. Un espíritu es un ser inmaterial. La inmaterialidad significa que Dios es sin forma, incoloro, sin gusto, sin olor, sin volumen. Él no se mueve de un lugar a otro. Él no tiene peso. Él no puede ser medido por ningún instrumento. Dios, el Padre, no puede ser representado. La gente a menudo pregunta, ¿por qué en su velo vemos a Dios el Padre pintado? Pues eso no es canónico. Es una violación de los cánones de la Iglesia. Eso fue prohibido de parte del Séptimo Concilio Ecuménico, tal como del Gran Concilio de Moscú del año 1667. ¿De dónde tomaron la idea de hacer tales íconos? En la Biblia el profeta Daniel existe la siguiente descripción. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve,
y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel capítulo 7 versículos 9 al 10. Y más adelante le fue llevado el Hijo del Hombre. Aquí es necesario acordarse de que San Cirilo de Alejandría entendía estas palabras como las que se refieren a Dios el Hijo, es decir, a Cristo, y no a Dios el Padre. Precisamente de esa forma el apóstol Juan, el teólogo, contemplaba a Cristo. En el libro de Apocalipsis se menciona a Dios el Padre, y el apóstol Juan lo vio, pero de tal manera que no se puede describir. En el libro de Apocalipsis fue descrito alguien que está sentado en el trono, y su aspecto semejante al brillo de piedras preciosas. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Y eso es todo. A Dios el Padre mismo no lo podemos representar. Su forma es indescriptible. Eso es lo que vieron los profetas, es la imagen del siglo venidero. Incluso, si les dijesen que esto es la imagen del Padre, sin embargo eso sería una representación imaginaria, cierta forma de reflejo de esa gloria celestial en la mente humana. No obstante, eso no sería descripción verdadera de la realidad como ella es, debido a que en la Iglesia católica romana entendieron incorrectamente este texto del profeta Daniel. Nació la idea de que él vio a Dios del Padre. Después de la representación simbólica, opuesta a los cánones del Séptimo Concilio Ecuménico, bajo la influencia occidental, apareció en la Iglesia rusa. Un misionero debe ser capaz de explicar por qué tal práctica apareció, por qué apareció ese error. En nuestro tiempo, muchos de los iconos se pintan de la manera no canónica. Así lo hacen los cismáticos. La cuestión sobre la pintura de los iconos no canónicos, de parte de algunos, es una cuestión referente a la disciplina eclesiástica y no a la dogmática. Dios no tiene la forma humana. Existe una herejía de los antropomorfitas, los que afirman que Dios, en sentido literal, tiene las manos, los pies, la cabeza, el estómago, la barba, etc. Y esto, cuando lo miramos, hace referencia a que fue una herejía condenada en el cuarto siglo. Los seguidores de esta herejía, hoy en día, que son aquellos de la secta de los adventistas del séptimo día. Los testigos de Jehová antes la seguían, pero ya renunciaron a ella. ¿Cómo refutar la idea de que Dios posee una forma humana? Sencillo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos capítulo 1, versículos 23 al 25. Esto es la expresión de paganismo. Ellos cambiaron la imagen de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. La incorruptibilidad, la imposibilidad de ser representado, es la imposibilidad de naturalidad. Dios es inmortal. La incorruptibilidad natural significa inmortalidad. Dios no se puede corromper, Dios no se puede podrir, Dios no puede herirse. El incorruptible es aquel que no está sujeto a la muerte. La imposibilidad principal de estar muerto significa que uno no tuvo el principio. La posibilidad de morir está relacionada con los cambios. El que muere es porque ha sufrido algún cambio. Todo lo que es sujeto a los cambios, por lo tanto, puede morir. Lo que tiene el principio debe tener también el fin. Lo que no tiene principio tampoco puede tener fin. Nuestras almas pueden tener el fin. Las almas son inmortales gracias al don del Creador y conforme a su naturaleza propia. Los ángeles, por ejemplo, son inmortales según su naturaleza y no por algún don del Creador. Dios dio a nuestras almas la inmortalidad, esta característica que se basa en el poder de Dios y no en nuestra propia naturaleza. La posibilidad de desaparecer estuvo puesto en el comienzo mismo de la existencia.
Dios es espíritu. Cuando, por ejemplo, los adventistas preguntan de dónde sacaron los ortodoxos que Dios no es un cuerpo, lo que tenemos que responder es con el siguiente versículo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan capítulo 4, versículo 24. ¿Acaso aquí la palabra espíritu significa algún ser más alto? ¿Cómo argumentar que un espíritu no puede ser carnal? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Lucas capítulo 24, versículo 39. La espiritualidad supone en tanto la inmaterialidad, es decir, que no tiene materia. La causa de la existencia de Dios. El nombre principal de Dios es Yo soy el que soy. Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, que significa Yahvé, me envió a vosotros. Éxodo capítulo 3, versículo 14. De lo mismo habla el Evangelio de San Juan, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan capítulo 6, versículo 26. A diferencia de los hombres, Dios tiene vida en sí mismo. Él es la fuente de la vida. También el Hijo de Dios, Cristo, tiene vida en sí mismo. A él el Padre le dio eso en el nacimiento, no como un don, sino Cristo tiene vida en sí mismo desde su nacimiento, es decir, eterno. En el libro del profeta Isaías leemos entonces, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Yahvé el primero y yo mismo con los postreros. Isaías capítulo 41, versículo 4. En otro lugar, vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías capítulo 43, versículo 10. Así dice Yahvé, Rey de Israel y su Redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo que desde que establecí el pueblo antiguo, anuncienles lo que viene y lo que está por venir. Isaías capítulo 44, versículos 6 y 7. Dios dice que es el primero y el postrero. Dios es sin principio. Existe antes del principio de todas las cosas. Él es absolutamente infinito. La infinidad absoluta únicamente puede existir en la eternidad actual. Ella no puede nacer, no puede llegar a existir. Dios dice, yo soy el primero y el postrero. Por eso Dios es uno solo. Y algún otro Dios infinito no puede nacer ni puede llegar a existir. Dios, el que ha creado todas las cosas. ¿Quién pues creó a Dios? Dios es el creador del tiempo. En la Biblia a menudo Dios se llama eterno, sin el principio, omnipresente. La eternidad significa, como San Gregorio el teólogo lo dice, la infinidad en todos los sentidos. Podemos decir que nosotros somos infinitos, pero no somos eternos. No podemos decir que nuestra alma es eterna, pero infinita. Esto sí. Nuestra alma tiene el principio, pero nunca tendrá el fin. Nosotros viviremos eternamente en el siglo venidero, pero nuestra alma no podemos llamarla eterna, por cuanto, como dijimos, tiene el principio. Pero Dios no tiene el principio. Por eso, como dice San Gregorio el teólogo, Dios es como un mar infinito de la existencia. Cuando yo contemplo a Él y extiendo mi mente hacia el principio de los tiempos, veo que su existencia no tiene principio. Él se llama el Dios primero, por cuanto antes de Él no existió nada. Él es el principio mismo. Por eso la pregunta sobre quién creó a Dios carece de sentido. Su nombre es increado, es decir, el que no ha sido creado. Dios es el principio de todas las cosas. Cuando hablamos del Dios eterno, nosotros debemos decir que Él es el principio de la creación de Dios, del cual se menciona en el libro de Apocalipsis de San Juan el teólogo. Allí fue dicho acerca de Cristo lo siguiente: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. ¿Dice aquí que Cristo es la primera creación? No, Él es el principio de la creación, el Alfa.
Dios es eterno. Él se llama sin el principio, inmortal, indestructible. Si juntamos todos estos atributos en un lugar, resulta que Dios es eterno. Hay un texto muy interesante con el cual especulan tanto los testigos de Jehová como los adventistas. Él tiene directa relación con nuestros razonamientos aquí. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. ¿Qué significa el único que tiene inmortalidad? La inmortalidad, según la naturaleza, pertenece solamente a Dios. A los testigos de Jehová es necesario responderles de la siguiente manera. Sí, inmortal según la naturaleza es solo Dios, pero Él les hizo un regalo a los hombres, les dio la inmortalidad. De eso fue dicho en el Evangelio de San Mateo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Mateo capítulo 10, versículo 28. La indestructibilidad del alma está relacionada no con su naturaleza, sino con ese regalo de Dios. Del hecho de que Dios es eterno, deriva más una característica suya muy importante, la incapacidad de cambiar. Dios es el único que nos puede apoyar. De eso fue dicho en el libro del profeta Malaquías, porque yo Yahvé no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Muy detalladamente acerca de eso, habla el libro de los Salmos del rey David. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Salmo 102, versículos 24 al 28. El Señor es el único, por eso Él es incambiable. Consecuentemente, Él es el único en el que uno puede apoyarse, pues siempre es el mismo y jamás tomará cambios, ya que tiene sentido apoyarse solo aquel que no cambia. Aquí tenemos una pura lógica formal. Del hecho de que Dios es el creador, nosotros podemos decir tales sus características como la eternidad y que no puede cambiar. Dios está fuera del tiempo. ¿Cuál relación tiene la eternidad de Dios con nuestro tiempo? ¿En cuál sentido Dios es eterno? Es un error pensar que la eternidad significa muchos, pero muchos años. ¿Cuántos años tiene Dios? Ninguno. Él está fuera del tiempo. Las características del tiempo no tienen ninguna relación con Él. Dios es el creador del tiempo. Él está por encima del tiempo. Él es la causa externa. Él es el Señor de todos los siglos. Él no se puede escribir con una característica tal como es la del tiempo. Dios es la vida. El hieromártir Dionisio el Areopagita dice, Dios nunca vivió, no vive ni vivirá, en el sentido de participar en la vida del otro. Él es la vida misma. No se puede decir que Él recibe la vida de alguien. Esto es muy importante. Todas las mitologías paganas se basan en que Dios tiene necesidad de algo. E incluso en el Islam, el Salat se entiende como la deificación de Alá, es decir, algo necesario para Alá, que Alá necesita algo. El Dios de lo cristiano no necesita de nada. El Dios cristiano es autosuficiente. Dios es autosuficiente. Del hecho de que Dios es eterno, deriva una característica como la autosuficiencia. No necesita de nada para existir, ni para subsistir, ni para extenderse. Dios posee deseos. Dios exige algunas cosas de nosotros, no para que Él llegue a sentirse mejor, sino porque tiene compasión de nosotros. Él tiene compasión de nosotros, nos ama, nos cuida y se enoja con nosotros. Nuestros sentimientos representan el reflejo de los sentimientos de Dios. Solamente que los suyos son puros, limpios, mientras que los nuestros son sucios e impuros. Dios es impasible, incapaz de padecer. Dios no padece de las pasiones. Él no es sujeto al efecto del padecimiento. Dios, al ser perfecto, no tiene necesidad de nada. No puede padecer. Cristo padeció según su naturaleza humana y no según la divina. ¿Cómo sucede esto?
Cristo, quien es una sola persona, padeció según una de sus naturalezas y según la otra no. Dice San Gregorio el teólogo. Imagínense, alguien corta madera sobre la cual caen los rayos del sol. Pues, ¿acaso corta al mismo tiempo estos rayos? Claramente, no lo hace. La divinidad de Jesucristo no experimentó los sufrimientos, mientras que sufría su cuerpo humano. Los padecimientos no se pueden atribuir a la divinidad. Si lo hiciéramos, resultaría que Dios es sujeto a los cambios y por consiguiente a la muerte. Por lo tanto, no sería eterno, ni sería inmortal, lo que significa que Dios tendría principio, es decir, que no es Dios. Sentir el dolor es una señal de corruptibilidad, es decir, de mortalidad. Los seres incorruptibles no sienten dolor. Sentirlo es una señal de insuficiencia y de imperfección, por lo cual no podrá ser el ser más perfecto. En Dios no hay ninguna insuficiencia. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la justicia. Te libraré y tú me honrarás. Salmo 50, versículos 12 al 15. Ese argumento es inteligible. Dios, si quisiera comer, no preguntaría nada a nosotros, pero Él no tiene necesidad de eso. Muchos de entre los hombres intentan de manera pagana sobornar a Dios o pagarle por favores. Ellos dicen, yo haré esto o aquello, y tú entonces estarás en la obligación de darme lo que necesito, porque te pagué. Sin embargo, los hombres pueden alcanzar la salvación de una sola manera, por medio de la sangre de Jesucristo. De ninguna otra manera pueden los hombres llegar al paraíso. No hubo ninguna otra manera de salvarse, ni jamás la habrá. Siempre cuando un misionero habla sobre Dios, la conservación la debe dirigirse hacia la persona de su interlocutor. No solamente narrar sobre Dios, sino preguntarle, ¿se puede confiar en los hombres? No. El Salterio habla de eso directamente. Todo hombre es mentiroso. Salmo 116, versículo 11. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Salmo 146, versículo 3. Confiar no debemos ni siquiera en los santos, solamente en Dios. Las oraciones de los santos nos pueden ayudar, pero los santos en sí mismos no pueden. Dios es omnipresente y lo llena todo. Él es omnipresente y lo llena todo. ¿Qué significa omnipresente? Él enteramente está en todas partes. No que aquí es una parte de Dios y allí la otra. Él no es un gas, pues una molécula aquí y la otra allí. Dios no funciona así. A la omnipresencia de Dios se dirige el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Hades hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, versículos 7 al 10. Este salmo describe la omnipresencia de Dios. Hay lugares especiales donde Dios habita. La Biblia en muchos lugares da testimonio de la omnipresencia de Dios. No obstante, allí también se habla de unos lugares especiales en los cuales habita el Señor Dios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Dios de una manera especial se aloja en el hombre. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías capítulo 57, versículos 15 al 21. Dios directamente menciona el lugar en el cual Él habita, en la altura de los cielos, tal como en la santidad y en el corazón contrito y humilde. ¿Qué significa eso? Los paganos consideraban que los dioses literalmente vivían en el templo que habían construido. Los templos paganos eran construidos de esta manera: una columnata con los fieles afuera, mientras en su interior estaba la estatua frente a la cual se ofrecían sacrificios. Se creía que eso es la habitación de Dios.
en el sentido literal de la palabra. Esto es así. El Dios verdadero posee una gracia especial. En el primer libro de Reyes se explica cómo Dios actúa en su santuario. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuánto menos este templo que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Yahvé, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre este templo, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 27 al 30. Frente a nosotros tenemos un discurso sobre las circunstancias en las que Dios nos escucha. Si los hombres llegaren al templo para liberarse de juramento, si están en cautiverio, si están enfermos y en situaciones difíciles, el lugar de una morada especial de Dios es el lugar en el cual Dios especialmente manifiesta su gloria. A través de la Biblia completa, como un hilo rojo aparece el discurso que trata de la gloria de Dios. Hay un lugar especial en el cual mora Dios, en el cual mora y se manifiesta la gloria de Dios. En el capítulo 40 se habla sobre la gloria de Dios. Ella baja al tabernáculo en la forma de una columna de fuego, la cual sacó a los hebreos de Egipto. Esta columna de fuego está sobre el tabernáculo y se mueve juntamente con él. Ella guía a Israel. Ella busca estación. Es la guía de los hebreos durante su viaje por el desierto. Luego esa columna desaparece durante cierto tiempo y queda solamente el tabernáculo. Si alguno de los indignos toca el arca del pacto, ese tal muere, por cuanto la gloria de Dios, es decir, la fuerza de Dios, queda con ese lugar. Dios se revela a sí mismo en el santuario. Cuando Salomón reza y pide que Dios santifique el templo, desde el cielo baja el fuego y quema la ofrenda en el altar, y en el templo entra la gloria de Dios, como dice en la segunda de Crónicas. En el libro del profeta Ezequiel, en los capítulos 8 y 9, dice que lo peor que sucedió con el templo un poco antes del sitio de Jerusalén, lo que vio el profeta Ezequiel, fue que la gloria de Dios abandonó el templo, pasando a través de los querubines. Luego la gloria de Dios regresó, cuando el templo fue santificado de nuevo. Acerca de que la gloria de Dios abandona para siempre el templo de Salomón, se habla en el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo. La gloria de Dios queda en el templo del cuerpo del Señor, es decir, en la iglesia. La iglesia es allí donde mora el Espíritu Santo. Aquella misma gloria que, en su tiempo, aparecía en el tabernáculo, ahora está en la iglesia. No obstante, en la iglesia hay una realidad aún más grande que los hombres. Allí está la Santa Comunión, es decir, el mismo cuerpo del Señor por medio del cual en nosotros entra la gloria de Dios. Lo principal que está en el templo es la Eucaristía, la Santa Comunión. La Eucaristía es la médula de la iglesia. Por eso es que el templo es el lugar donde hay una morada especial de Dios. Donde está Cristo, allí está la gloria de Dios. El Señor dice, yo vivo a la altura de los cielos, entre los ángeles. Por eso cuando escuchamos, nuestro Padre que está en los cielos, debemos tener en cuenta aquí que Él actúa en los cielos. Hay millones de los ángeles, pero todos ellos tienen una sola voluntad, la voluntad de Dios. La gloria de Dios entre los ángeles en los cielos se manifiesta sin obstáculos. Dios lo ve y escucha todo. La omnipresencia de Dios no significa solamente que Dios está en todas partes. Dios lo ve todo, lo escucha todo. Por eso, como dice San Irineo de Lyon, Dios es todo entero, es decir, todo entero oído. Por eso es que Él también se llama el ojo que lo ve todo. Esconderse de Dios es imposible. Dios tiene carácter. Ahora unas cuantas palabras sobre el carácter de Dios. ¿Qué es el carácter? Literalmente, Él es una grabación. En el hombre, Él representa la característica de la voluntad, la de los sentimientos. Cuando hablamos de Dios, nosotros decimos que Dios tiene mente, voluntad y sentimientos. Nosotros hemos sido creados a su imagen. Sin embargo, la mente de Dios no es nuestra propia mente. Dios es omnisciente, es decir, Él lo sabe todo. La mente de Dios tiene una característica que podemos llamar el conocimiento de todas las cosas. Dios lo sabe todo, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios.
y Él sabe todas las cosas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Dios es el que escudriña los corazones de los hombres, y a cada uno le paga conforme a sus obras. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. De lo mismo se habla en el libro del profeta Jeremías. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Jeremías capítulo 11, versículo 10. Dios es todo sabio. Sobre la sabiduría de Dios se habla mucho en los proverbios del rey Salomón. Dios lo sabe todo. Él sabe todo lo que existe en el tiempo actual, tal como todo lo que pasó antes y lo que sucederá en el futuro. Todas las versiones posibles de lo que va a acontecer. ¿Qué significa la expresión que encontramos en el Salterio? Dios no conoce el camino de los pecadores. Pues eso significa que Dios no tiene el deseo de participar en sus obras. Dios no es partícipe en el mal. Dios tiene el conocimiento previo de todas las cosas. Él sabe de antemano que escogerá cada hombre en concreto. Dios sabe quién irá al infierno y quién no. Pero eso no significa que Dios predestina eso de antemano. Como dice el apóstol Pablo, Él quiere que todos los hombres sean salvados y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios anhela que todos los hombres se salven. Dios quisiera que todos los hombres se salven. Sin embargo, la realidad, y eso Dios lo sabe, es que no todos se salvarán. Cada hombre tiene la posibilidad de adquirir la salvación, si así Él lo desea y si así Él camina su voluntad. En cada hombre está puesta la habilidad de sentir a Dios, también el deseo de ir hacia Él, tal como que Dios quiere que de Él, su conciencia, se acerque. Todo esto le fue dado al hombre cuando fue creado. En el día del juicio ninguno de los hombres tendrá excusa frente a la justicia de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios se reduce a la bondad, la paciencia, la santidad, la mansedumbre, a la castidad, la pureza y a la omnipotencia. Los sentimientos de Dios. El Señor está lleno de amor, es misericordioso, tiene mucha paciencia para con nosotros. Dios tiene emociones. Dios es libre de todas las pasiones humanas, pero tiene emociones. Dios, a quien conocemos en las Escrituras, es muy emocional. Dios para nada parece un sol dulce el cual calienta a todos los hombres, mientras los unos, como respuesta a eso, se alejan de él y los otros no. Nosotros no encontraremos a tal Dios en las Escrituras. Dios se enoja o tiene compasión de alguien. En el libro del profeta Oseas leemos lo siguiente. Con cuerdas humanas los atrajen, con cuerdas de amor. Oseas capítulo 11 versículo 4. También el Señor decía, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos. Mateo capítulo 23 versículo 37. Dios tiene un carácter claro. Hay cosas que Él ama, tal como hay tales que Él aborrece. Dios tiene un odio impasible por el pecado. En Dios existe un odio santo impasible por el pecado, por lo que aleja de la vida, de Él mismo. Una voluntad activa de Dios está claramente expresada en las Escrituras. Existe una noción de antropomorfismo, semejanza al hombre, el cual no significa que en Dios no tiene ningún carácter. Por ejemplo, nos dice San Juan Crisóstomo que no pienses que Dios se enoja tal como lo hacen los hombres. Esto fue escrito para la gente grosera. Lo fue escrito así por cuanto Dios aborrece ferozmente el pecado. Un elemento del antropomorfismo aquí es la idea de que en Dios existe la pasión de la ira. En realidad, no hay ninguna pasión en Dios, pero en Él hay un rechazo feroz de la maldad humana. Dios tiene una ley, que todos los hombres y los ángeles sean como Él. Dios, a quien conocemos de las Escrituras, es un Dios que se preocupa por lo que hacen los hombres. No es indiferente.
Hay un libro maravilloso y muy tremendo, El llanto de Jeremías. Este libro está dirigido por la perdición de Jerusalén. En el tercer capítulo de ese libro se describe el llanto por la Jerusalén quemada. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25 al 39. No piensen que a Dios le gusta castigar a los hombres. De otra parte, Él de ningún modo observará tranquilamente los delitos de los hombres. Dios tiene una ley, que todos los hombres, tal como sus ángeles, sean como Él. En este sentido, el Antiguo y el Nuevo Testamento son iguales. Tanto en los tiempos del Antiguo Pacto como en el actual, Dios no es indiferente a lo que hacen los hombres en la tierra. Acerca de eso se habla en el libro del profeta Isaías. Yo soy el que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahvé, soy el que hago todo esto. Isaías capítulo 45, versículo 7. El Señor es el creador de las miserias que vienen sobre el hombre como un castigo para él. Dios es precisamente así como fue escrito en las Escrituras. La oración humana puede cambiarlo todo. La oración puede cambiarlo todo. Dios es el Señor, quien tiene misericordia de alguien y quien castiga. Dios es una persona. La relación que Él tiene hacia nosotros cambia si nosotros cambiamos. Cuando nos arrepentimos, Él nos perdona. Cuando nosotros pedimos, Él nos da. Pero el carácter de Dios no cambia. ¿En cuáles circunstancias Él nos escucha? Invócame, dice Él, y yo escucharé. Esa es la misericordia maravillosa de Dios. San Nicodemo el Agiorita decía una historia sobre cómo una mujer ramera regresaba a su casa después de fornicar. Y en ese momento vio en el camino a un muerto, que resultó ser el unigénito de una viuda. Ella se puso de rodillas y rezó así: Señor, yo sé que soy una porquería, pero no por mí, sino por las lágrimas de esta madre. Te ruego que resucites a su hijo. Y ese muerto fue resucitado. He aquí cómo es nuestro Dios. Es Dios quien escucha a los que se arrepienten. También es conocida la historia de un hombre fornicador que regularmente fornicaba y después de terminar con el trabajo iba a la iglesia y le pedía perdón a Dios. Y una vez, como ya se había acostumbrado, de nuevo cayó en fornicación. Y luego de ese acto se fue a la iglesia, pero en el camino hacia el templo murió. El diablo empezó a celebrar por cuanto este pecador no logró arrepentirse. Sin embargo, Dios dice: Él se fue al templo para pedirme perdón y yo le perdono. El diablo contesta: ¿Cómo pues así tú quieres quitar de mí a todos? Dios dice: Por supuesto que quiero quitártelos a todos. Dios es precisamente así. Dios tendrá piedad de nosotros por cuanto ese es su trabajo. Pero cuando él era un moribundo, todo llegó a ser para él mucho más horrible. Los hombres no se acercaban a su casa, porque sus gritos de miedo se podían escuchar incluso en el barrio vecino. La idea de que Dios es una fuerza impersonal que irradia calor no es la imagen bíblica de Dios. ¿Por qué no se pueden salvar los hombres que no saben de Dios y no lo aman? Para tales, cualquier Dios llegará a ser fuego, cualquier fuerza será digna de alabanza, y cualquier cosa que vean la adorarán. El fuego ardiente del amor de Dios es insoportable para el que no le ama. No podemos ser neutrales con respecto a Dios. El que no es conmigo, contra mí es. Mateo capítulo 12, versículo 30. Aquí ser neutral es imposible.